parece si vamos a Segunda de Crónicas 33? Vamos a darle lectura a dos versículos, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 33 de Segunda de Crónicas, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Cierra tus ojos. Vamos a pedir al Señor que Dios traiga una palabra a nuestras vidas, que en esta hora Él haga su obra en nuestro corazón, hermanos. Cada domingo es una oportunidad para que Dios limpie algo en nuestro corazón, cierta sociedad con la cual nosotros a veces nos llegamos a ensuciar allá afuera, hermanos. Entonces cada domingo es una oportunidad para que Dios limpie y que Dios nos convenza de pecado y que Dios limpie nuestro corazón, hermanos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, rogándote, Rey de Gloria, Señor, que tú hagas la obra en nuestro corazón, Señor. Que tú, Dios mío, Señor, nos dé la oportunidad, Dios, de limpiarnos, de caminar rectamente delante de ti, Señor. Quitar todo aquello que nos estorba, Señor, en nuestra relación contigo, Señor, en nuestro deber caminar, Dios. Ayúdanos, Señor, para dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Y si hay pecado en nosotros, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que lo limpies, Señor, que lo quites de nuestras vidas, Señor, y que nos des la oportunidad de estar bien delante de tu presencia, Dios, todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, rogándote que tú hagas la obra, Señor. Gracias, Dios, por todo, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios. Bendice nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Padre eterno. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Venimos estudiando, hermano, la vida de algunos reyes. Ahorita llevamos la vida del rey Manasés. Bueno, lo que vamos a estudiar hoy va a ser la vida del rey Manasés, y lo que vimos las 2 semanas anteriores fue la vida del rey Ezequías. ¿Se acuerdan de esa historia de él? Lo que aprendimos en esas 2 semanas, hermano, y lo que más nos dejó en ese libro, hermano, de ver, es de que Ezequías puso su confianza en Dios, se apegó a la ley de Dios, hermano, y puso su oído para lo que los profetas le decían de parte de Dios, hermano. Eso es lo que nosotros logramos sacar de la historia de Ezequías, hermano. Y nada más yo te parafraseaba la vida de su papá de Ezequías, hermano, que era el rey Acaz, quien fue un rey perverso. Ezequías tomó el reinado a los 25 años, si no me equivoco, y vemos cómo, a pesar de eso, hermanos, Ezequías decidió poner en Dios su confianza y hacer lo recto delante del Señor. Pero ¿cuál era su brújula, hermanos? ¿Qué era lo que le guiaba para hacer lo correcto? Era la palabra de Dios, hermano. Era la ley de Dios. Era lo que lo llevaba por dónde caminar, por dónde sí, por dónde no. Y era lo que le ayudaba a tomar las decisiones que él iba tomando a lo largo de su reinado, hermanos. ¿Amén? Y bueno, independientemente de su papá que fue acá, que no reinó correctamente delante de Dios y fue un rey perverso, podemos ver en él que él tuvo un corazón para Dios. Y no precisamente lo que fue su padre fue él. Él fue lo contrario. Amén, hermanos. Y ahorita vamos a ver ahora lo contrario, donde el rey Ezequías, hermano, un rey correcto, un rey recto delante del Señor, un rey humilde, un rey que puso en Dios su confianza. ¿Cómo es que su hijo, a los 12 años que toma su reinado, hermanos, decide hacer lo contrario? Y todo lo que había edificado su papá Ezequías, hermano, él viene y lo derrumba todo, hermanos. Vamos a ver en la historia de Manasés. Y tú dirás, bueno, ¿y qué voy a aprender de un rey malvado? La palabra del Señor siempre nos enseña algo bueno, hermanos. A pesar de este tipo de historias, a pesar de este rey que fue malvado, vamos a ver qué es lo que podemos nosotros aprender acerca de este rey y qué es lo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas en este tiempo. Amén, hermanos. Ahí como estamos en Segunda de Crónicas, vamos a comenzar leyendo. Vamos a leer, tú me sigues con la mirada, yo te voy diciendo los versículos que vamos a ir leyendo. 33:1, vamos a comenzar. De 12 años era Manasés
cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y aquí nos damos cuenta en esta pequeña biografía, ¿quién era Manasés, hermano? Dice la palabra del Señor que, bueno, él, lo que yo te venía diciendo de lo anterior, es que es hijo del rey Ezequías, fue el hijo del rey Ezequías, fue el rey que estuvo sobre Judá, y su reino estuvo en Jerusalén. Eso ya lo venimos hablando del rey anterior. Dice que él comenzó a reinar a los 12 años, hermano. Imagínate un rey tan joven. ¿Quién tiene 12 años aquí de tus hijos? ¿Cuántos años tiene el hijo del pastor? 12. ¿Tienes 12 años? Fíjate, a la edad de nuestro hermano, a la edad de él, hermano, imagínate que esté las responsabilidades a la edad de un muchachito, de un adolescente, todo un reinado, el reinado de Judá, hermanos. ¿Qué decisiones iba a tomar ese rey en ese tiempo? Entonces, todo iba a depender, hermanos, de los consejeros que tuviera a su alrededor, de que no hiciera mucho caso a su corazón, que a veces nosotros más adelante lo vamos a ver, que nuestro corazón no es bueno por naturaleza, hermanos. Entonces este rey desde su temprana edad, hermano, los 12 años, siendo un adolescente, él se entregó a las pasiones de su corazón, pero también inclinó sus oídos a consejeros malos. Porque un niño a los 12 años para tener un reino, hermano, es como querer poner un pastor a los 12 años. ¿Tú te dejarías pastorear por un niño de 12 años? ¿Cuántos de ustedes dirán, sí, yo quiero un pastor de un niño de 12 años, cuando la Biblia misma dice que no un neófito, ¿no? O sea, uno que no tiene esa experiencia, esa madurez espiritual en Dios, que no tiene correctamente marcado el camino de Dios. Nosotros no nos dejaremos pastorear por un niño de 12 años. Pues en ese tiempo Israel tuvo Judá tuvo ese rey, hermanos. Y vamos a ver todo lo que trajo sobre ese reino, hermanos. Dice que reinó por 55 años, hermano. Fíjate, el reino de Ezequías duró 20 y tantos años. El de él duró el doble, hermano, 55 años. Fue un reino largo, hermano, grandísimo. Suficiente, hermanos, para borrar de la mente de Judá todo lo que había hecho su papá Ezequías, hermano. Es demasiado tiempo. Dice que reinó del 697 al 642 antes de Jesucristo. Ese es el tiempo que estuvo reinando él. Y bueno, como dice la palabra del Señor, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y así quedó ese rey, hermano. Así quedó su biografía. Cuando dicen del rey Manasés, el rey que hizo lo malo delante de Jehová. Fíjate, el punto número 2, hermanos, ¿cuál fue la maldad del rey de Manasés? Y ahí nos vamos a adentrar ya más en la palabra del Señor. Vamos a leer Segunda de Crónicas, ahí mismo donde vamos, pero igual del 33, pero aquí vamos a leer del 3 hacia el 10. A ver, hermanos, tú me vas siguiendo con la mirada. Dice la palabra del Señor, vamos a ver la maldad que hizo Manasés. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. ¿Sí recuerdas cuánto trabajo le costó a Ezequías volver a reedificar otra vez todo lo que había hecho su padre Acaz? ¿Cómo fue de que arregló el templo? ¿Cómo fue de que los levitas se santificaron? ¿Cómo fue de que los servidores del templo, los sacerdotes santificaron también al pueblo? ¿Y cómo fue que tumbó todos los lugares altos, los altares y todo, para que ya no adoraran a sus ídolos? Pues todo lo que hizo y le costó trabajo a Ezequías, su hijo, hermanos, así lo tumbó. O sea, son años, hermanos, para edificar nuestras vidas en Dios. Son años para nosotros hacer lo correcto. ¿Y cómo es que en unas decisiones tan rápido podemos derrumbar todo, hermanos? ¿Cuántas veces en el matrimonio, a veces son años de edificar nuestro matrimonio, y en una sola decisión de adulterio, hermanos, se tumba todo? Todo se cae, todo lo que se perdió, la desconfianza, se pierde el testimonio, se pierde todo, hermano, en un adulterio. Y así, hermanos, decisiones así, a lo mejor eres dueño de una empresa y años tras años tú eres bueno y todo, y decides seguir el camino bien, pero nada más te llegan con una oferta de empezar a hacer algo chueco, y tomas la mala decisión de decir que sí. Llega la policía, llegan todos y te tumban todo lo que tenías, hermanos, solo por una mala decisión, hermanos. Pues el hijo de Ezequías, que fue Manasés, hermano, todo lo que le costó durante todo su reinado de Ezequías, volver a levantar la adoración a Dios, la confianza en Dios, el templo y todo, hermano, para que el pueblo volteara su corazón al Señor otra vez. Manasés vino y arrasó así rápido, hermanos. Se dejó llevar por la carnalidad de su corazón, se dejó llevar por los malos consejeros,
como aquel Salomón, ¿no? El hijo de Salomón, perdón, cuando muere Salomón, el hijo de Salomón pide consejo, ¿no? Si se acuerdan, parafrasear de esa historia. Le pregunta a los ancianos, le pregunta a los jóvenes qué había de hacer con el pueblo. Cuando el pueblo llega y le dice, es que tu padre nos tuvo dura cerviz, o sea, sobre nosotros tuvo trabajos pesados, su reinado sobre nosotros fue implacable sobre el pueblo, aligéranos un poco la carga. Entonces su hijo de Salomón, hermano, pregunta a los ancianos y le dicen, escucha al pueblo, como diciendo, aligérale la carga, haz algo correcto con ellos y te amarán. ¿Y qué es lo que pasa a él? Y va con sus jóvenes, con sus amigos, con sus consejeros que él tenía, siendo muy joven él también. ¿Y qué le dicen ellos? No. Y pones doble carga y esto y el otro, y empieza su hijo a decirle al pueblo que les iba a poner más carga de la que había puesto su padre. Entonces, fíjate cómo siendo jóvenes, hermano, hay que tener ese cuidado a quién le pedimos consejo, hermanos. Porque muchas veces nos darán un consejo y diremos, no, esto no va de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Vamos con otro y nos da un consejo que cuadra con lo que hay en mi corazón, con la maldad de mi corazón. Entonces agarramos y tomamos el consejo que según bien nos parece, pero no nos damos cuenta que ese consejo atropella la palabra de Dios. Ese consejo violenta la palabra del Señor, los mandamientos de Dios en mi vida, mis convicciones. Pero como me hace bien y me hace sentir bien mi carne, entonces lo tomo. Y fue lo que pasó con Manasés, hermano. A sus 12 años, hermano, fíjate. Vamos a ver más adelante cómo es que Dios le da una oportunidad ya al final de su vida. Pero todos los años de su vida, hermano, hizo un desastre. Y vamos en el 4. Dice que también edificó también altares en la casa de Jehová. Mira, o sea, cuando Ezequías había limpiado todo, hermano, la casa de Jehová, ¿cómo es de que Manasés vuelve a reedificar todo eso? Dice, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Imagínate nomás, hermano, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego. Ahorita vamos a explicar todas estas pequeñas porciones de la Biblia, lo que quiere decir todo esto. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Fíjate nomás, hermanos, hasta dónde llegó Manasés, hermano. Vamos a seguir leyendo. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. A condición de que, fíjate, esta es la condición, hermano, que Dios les puso al pueblo de Israel, para que Dios no los dejara, para que Dios estuviera con ellos, de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Vamos a seguir leyendo 9 y 10. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En el 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjate, nos damos cuenta, hermano. Aquí, hermano, en estos versículos viene resumida toda la maldad de Manasés. Y nos damos cuenta que esos cimientos fueron los que puso en Israel, hermanos, para la maldición que había de acarrear para Judá en los tiempos venideros, hermano. Vamos a enumerarla. Yo enumeré 9, hermanos, 9 maldades de Manasés. La primera es que reedificó los lugares altos. Y eso ya hablamos la vez pasada, que eran los lugares altos. Eran lugares donde los falsos sacerdotes, los falsos profetas, ahí los ponían porque a través de eso hacían idolatría y adoraban a sus deidades. Sus deidades que eran, por ejemplo, los astros, los baales y todo eso. Desde ahí adoraban ellos en los lugares altos, hermano. Y dice, ese fue el primer pecado que hizo Manasés. El segundo, levantó altares a los baales. El tercero, hizo imágenes de acera. Y para eso vamos a buscar en el libro, vamos al libro de Deuteronomio.
Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Sin perder el que ya traemos de Crónicas. Vamos a leer solo una pequeña parte de la palabra del Señor, lo que dice en Deuteronomio 4, y vamos a irnos al versículo 15, y me vas siguiendo con la mirada en tu Biblia, y vamos a ver lo que dice Dios acerca de esto, hermanos. Cómo es de que la ley de Dios, cómo les venía advirtiendo de que no hicieran este tipo de prácticas. Dice la palabra del Señor: guardad pues mucho vuestras almas. O sea, lo que le está diciendo Dios al pueblo. Le está dando una advertencia, hermanos, contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, ninguna figura han visto. Desde el momento en que yo les he hablado al pueblo, ninguna figura han visto. Solo han escuchado, habían escuchado la voz de Dios, hermano. Dice en el 16: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. En el 17 dice: figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. En el 18, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén, hermanos. Amén. Fíjate la advertencia que hay sobre el pueblo de Israel. Esa es una pequeña parte de toda la ley, hermano, y todos los mandamientos que Dios les vino dando en el desierto, que Dios les dio a través de Moisés. Esa es una pequeña parte, hermano, y una advertencia que les dice: aguas, cuidado con la idolatría. Cuidado de idolatrar a una persona más que a mí. Cuidado de rendirle adoración a las estrellas, a los astros. Cuidado de inclinarte ante una estatua de barro. Independientemente de qué religión sea, hermanos, es una estatua de barro y no tiene poder, es un ídolo. Amén. Así sea hindú, católico, sea mormón, sea lo que sea, esa es una simple imagen de barro que no tiene poder. El Dios verdadero, hermanos, al pueblo de Israel le estaba diciendo: cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Él conoce el futuro. Y Él sabía que su pueblo una vez iba a llegar a esas tierras que Dios les había de heredar, y que su corazón se inclinaría a dioses ajenos, que se corrompería con los pueblos paganos de su alrededor. Y muchas veces en nuestro corazón, en estos tiempos, en nuestra vida, a veces a algunos de nosotros nos pasa lo mismo, hermano, cuando nos desviamos a la idolatría. A lo mejor no tenemos un muñeco de barro, lo hemos escuchado durante años, hermano, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, pero sí tenemos a una persona que adoramos, ¿no? Ya sea el pastor, al cantante, ya sea al apóstol, pero siempre tratamos de buscar a ver dónde ponemos nuestra confianza. Y lo que tenemos que entender y comprender, hermano, que desde la antigüedad, desde el inicio, Dios nos llama y nos da una alerta. Cuidado con la idolatría. En el único que tenemos que poner nuestra confianza es en Dios, en Jehová. Amén, hermanos. Porque fíjate, al pueblo de Israel dice lo que le dice en el 20: pero a vosotros, o sea, le dice al pueblo de Israel. Y en este tiempo, hermano, nos está diciendo a todos nosotros, porque Dios nos sacó de las tinieblas a su reino de luz. Y en este proceso, en este caminar por la tierra, hermano, nos está enseñando su ley. Y nos está enseñando cómo limpiarnos día con día de todas las ideas erróneas que traemos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Amén. Dice: pero a vosotros Jehová os tomó. O sea, al pueblo de Israel lo tomó de Egipto y lo liberó a través de milagros sorprendentes, y lo vino y lo puso, lo plantó en la tierra prometida. A nosotros, hermano, a través de la cruz del Calvario, hermanos, y a través de la confesión de nuestra fe en Él, es de que Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada a este mundo, a este reino nuevo, que dice que no es de esta tierra, que su reino está en el cielo, hermanos. Y a nosotros nos ha hecho parte de Él, y ya hemos venido platicando acerca de ese reino. Y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. ¿Y nuestro Egipto cuál era, hermanos? En el mundo, donde Satanás era nuestro padre,
donde Satanás era nuestro rey, donde Satanás gobernaba nuestras vidas, donde estábamos muertos espiritualmente, condenados a irnos al infierno después de morir. Pero el Señor nos ha sacado de ahí gracias a la cruz del Calvario. Dice, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad. ¿Te das cuenta? Nos ha trasladado a este lugar, hermano, en pequeñas congregaciones en todo el mundo, pero un cuerpo a la vez completo en Dios. Cuando Dios ve a la tierra, hermanos, Él no ve una congregación aquí, una congregación allá. Él ve un cuerpo de Cristo. Y en la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el cuerpo de Cristo, ¿de qué está conformado? Amén. Aquí hay remanentes, aquí hay hijos de Dios. Que cuando sea el arrebatamiento, hermano, cuando sea la separación entre la cizaña y el trigo, hermano, es donde se va a ver la diferencia, hermanos. Ahí va a estar. Ahorita todos estamos revueltos. Y ya más adelante vamos a hablar de ese tema, hermanos. Pero es importante por eso que nos metamos a las Escrituras para saber qué somos. Amén, hermanos. Para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y ahí les estaba diciendo al pueblo de Israel, hermanos. Vemos cómo Dios nos advierte de la idolatría. En esa parte de la Biblia. Ese fue uno de los males que hizo Manasés. Hizo imágenes de Acera y de Baales. Al pueblo de Israel le hizo en esos tiempos. ¿Cuántas veces, a veces en las iglesias, hermanos, se hacen ídolos? El que toca mejor la guitarra, el que predica mejor, el que tiene mejor carisma, y los pastores los ponen. Órale, lléname la iglesia. Yo he visto pastores, hermano, que han puesto personas que luego a legua se ve que son inconversas, pero que tienen un talento para cantar, hermano, y un talento para tocar, que ¿cómo te diré? Como que hace que te metas y dices, wow, o sea, y sí, te llama la atención y dices, oh, tengo una alabanza poderosa y me va a jalar mucha gente. Entonces, ese pequeño porcentaje o ese porcentaje grande que está en el mundo, que está en las iglesias por la alabanza, hermano, el hecho de tocar bien una alabanza profesional y todo, es lo que está trayendo a esas gentes. Pero vienen nada más atraídos, hermano, por el son de la música. Pero muchos de ellos no son convertidos. Es más, a veces ni el cantante es convertido. Pero como tiene mucho talento y tiene esa gracia, es más, tú a ese lo quitas de un altar y lo pones allá en un auditorio con personas, y son de esos que andan dando sus conferencias para levantarte el ánimo, conferencias donde te dicen de autoayuda, ¿no? Ese te eleva tu autoestima, y muchos de esos tienen esa gracia. Es un don que Dios les ha dado, pero cada persona decide a quién le rinde ese don, si a Dios o al mundo. Amén, hermanos. Entonces no es que el que está aquí enfrente tenga mucha unción y llene estadios. No, ahí dice la Biblia que por sus frutos los conocerán. Y hay evidencias bien palpables, hermano, cuando una persona en realidad ha conocido al Señor. Y cuando ha conocido a Dios, qué bueno, gracias a Dios, porque tiene esa gracia que Dios le dio, tiene ese don que Dios le dio, y lo está utilizando. Esa sabiduría, por ejemplo, ahí vemos un Armando Alducín, un hombre que tiene una sabiduría tremenda, hermanos. Y cómo maneja la Biblia y te habla de historia y cosas proféticas, y dices, wow, o sea, qué sabiduría ese hombre. Y no es de que lo escuchamos y lo idolatremos, pero muchas cosas de las cuales a veces no tenemos entendimiento, a veces ese tipo de maestros, porque tienen ese llamado y ese don de ser maestros, cómo es de que nos dice, oh, órale, y te escudriñan las escrituras, hermano, y te da más entendimiento Dios. Por algo Dios puso maestros, es ese don que tienen. Pero imagínate un Armando Alducín, ese subconsciente que Dios le dio, esa intelectualidad, utilizándola para, por ejemplo, un malvado, por ejemplo, un cartel de la mafia. Bien le funcionaría, hermanos. Igual. La misma inteligencia que tenía el Chapo, hermano. Imagínate un Chapo, tanta inteligencia que tenía para mover toda la droga que movían y todo. El intelecto de ese tipo de personajes es grande, hermanos. Es algo que Dios les dio porque viene con ellos. Todo don perfecto viene de lo alto. Pero lo que Dios da lo puedes utilizar para el mundo, para tus negocios personales, o los puedes utilizar para el ministerio de Dios. Ahí tenemos a Chuy Olivares, tenemos a David Amo, tenemos a David Wilkerson, tenemos a diferentes predicadores, hermano, que como los ministerios que Dios los ha utilizado para poner raíces y echar cimientos en ministerios grandes, hermano, cómo han sido de bendición, hermano. Ya han sido de bendición para muchos de nosotros. Para mí las predicaciones de Armando Alducín, Chuy Olivares, David Amon, Wilkerson y varios predicadores, hermano, de sana doctrina, ¿cómo han sido de bendición para mi vida, hermanos? Yo me imagino que para algunos de ustedes también. ¿Te das cuenta, hermanos? Y aquí estamos, gracias al Señor, predicando sana doctrina, hermano, lo más que podemos apegarnos a la palabra de Dios.
Y no te estamos pidiendo dinero de que dona 1000 y ahorita vamos a ver un predicador que ya está arrepentido, pero vamos, ahorita lo vamos a hacer más adelante, hermanos. Pero entonces, en este tiempo, hermanos, tenemos que tener cuidado de no hacer ese tipo de ídolos en nuestras vidas. Amén. Sí, respetar y todo y lo que es lo normal, pero no adorar a ningún tipo de personaje. Amén, hermanos. Fíjate la maldad número 4 que hizo Manasés: adoró todo el ejército de los cielos, les rindió culto y les edificó altares en los 2 atrios del templo. Y vamos al libro de Génesis 22. Génesis 22 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Así de sencillo, hermanos. Fue un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Si ustedes ofrecen sacrificios a otros dioses que no sea yo, la paga que iba a recibir ese pueblo, esa familia, iba a ser la muerte. Así lo dice bien claro. Jehová será muerto, dice la palabra del Señor en Éxodo 22:20. Entonces nos damos cuenta hasta qué grado, hermanos, Dios reprobaba todo esto. Hasta qué grado la palabra del Señor nos está diciendo lo que Dios pensaba de la idolatría, de estar adorando a los astros. Cómo es el corazón de Dios. Y ese Dios no ha cambiado, hermanos. Es el mismo que también hoy en estos tiempos se enfada por lo mismo. En el 5, fíjate, la maldad número 5 que anoté, que saqué de estos versículos que leímos anteriormente, es que pasó a sus hijos por fuego. Estamos viendo la maldad de Manasés, hermano. Y dirás, bueno, ¿qué tengo que aprender de él? Bueno, a hacer lo contrario de lo que hizo él. Y fíjate, el Dios al cual le sacrificaban en esos tiempos, hermano, era un Dios, como ya lo decíamos anteriormente, Moloch, una deidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a la víctima, según lo que apunté aquí de Wikipedia, el diccionario Wikipedia. Fíjate cómo era ese ídolo, ¿no? O sea, era de bronce. Le ponían fuego y llegaba un momento donde ese bronce, hermano, de esa estatua, de esa que hacían de bronce, se ponía el rojo vivo. Entonces en ese momento arrojaban a los niños que iban a ser sacrificados. ¿Para qué? Para pedir el favor de ese Dios. Le pedían lluvias, le pedían buenas siembras, le pedían un buen porvenir, le pedían la derrota de sus enemigos. O sea, todo lo que le tenían que pedir a Dios, hermanos, todo el consejo que le tenían que pedir a Dios, la ayuda a Dios, se lo pedían a esos dioses. Y Manasés, lejos de hacer lo que hizo su padre, que puso en Jehová su confianza y tumbó todo esto de Judá, de Jerusalén, él hizo lo contrario. Él volvió a reinstalar esos dioses. Y ahora él ofreció el sacrificio a sus propios hijos, hermano, para pedirle a ese Dios Moloch. A ver, hermanos, o sea, cómo es. Fíjate, vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 18. Versículo 10. Y vamos a leer 3 versículos, que es el 10, el 11 y el 12. Y vamos a ver lo que dice Dios acerca de esta práctica que estaba haciendo en ese tiempo Manasés. Dice la palabra del Señor: o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. En el 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjate cómo es que Dios llega y quita todas esas naciones que estaban practicando todo esto, hermano. Todo esto lo estaban practicando esos pueblos. Pero ahora el pueblo de Dios, Judá, empieza a hacer esas prácticas, comenzando desde el rey, desde arriba, hermanos. Comenzando desde arriba, desde la cabeza de la nación, comienzan a hacer todas esas prácticas. Y como nos dice la palabra del Señor, que esas son abominaciones delante del Señor. Entonces en estos tiempos nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en no caer en ninguna de esas. Yo, por ejemplo, cuando recién me convertí, yo tenía como 3 meses de convertido. Allá en el Distrito Federal yo trabajaba en un Sambors Café y ahí no habían meseros, eran meseras. Y nosotros lavamos
toda la loza y todo lo que estábamos atrás, y sirviéndole acomodando las mesas a las meseras. Pero había una entre ellas, yo les predicaba el evangelio, y había una entre ellas que yo la veía muy, como con una carga muy en su vida, hermanos. Y yo pues era inexperto, yo apenas me acababa de convertir, solo tenía la conversión del Espíritu Santo. Y ella me platicaba ya en secreto, ya en uno de esos días agarró y me dijo que su hijo se había enfermado años atrás de una enfermedad muy fuerte, hermanos. Ella era cristiana, ella me decía que era cristiana y se congregaba y que oraban mucho por su hijo, no, pero que alguien de su familia le aconsejó que fueran a ver un brujo a Catemaco, a Veracruz, en México, y llevó a su hijo y se le sanó. Pero ella quedó con una carga en su corazón porque pecó contra Dios, hermanos. Pecó contra Dios. Satanás puede hacer milagros. Satanás puede hacer que este micrófono se convierta en una serpiente. Satanás puede hacer que este púlpito vuele. Satanás puede hacer eso, puede sanar a una persona. Pues esta mujer la engañaron, hermanos. En su desesperación, porque vio a su hijo en la muerte, ya casi cruzando del otro lado, hermanos, tomó una mala decisión. Un mal consejo le llegó a los oídos. Se olvidó de quién era Dios, se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de que había puesto en Dios su confianza un día, y se dejó llevar por la desesperación. Y eso, hermanos, son los ingredientes perfectos para que Satanás mande esos consejeros malvados y te digan: haz esto, haz el otro, mira, o si haces esto, deja a tu esposa, deja a tu esposo, mira que él te trata mejor. Ahí están los consejeros, hermanos, que son enviados por el enemigo para que a los hijos de Dios nos hagan caer, porque sabe el enemigo que ponemos una afrenta en contra de Dios si nosotros pecamos. Y sí, yo le traté de ministrar hasta donde yo tenía entendimiento en ese momento. Yo le dije que se arrepintiera, que no había pecado, que Dios no perdonara, que le pidiera perdón al Señor y que le dijera: Señor, perdóname por haber hecho pasar a mi hijo por la brujería y todo porque imagino todas las limpias que le hicieron y le pasaron ruda, huevo y tanta cosa que le hacen allá en las limpias los brujos estos, ¿no? Entonces ya me imagínate a un hijo de un cristiano pasando por todo eso, hermano, cuando la palabra del Señor nos está diciendo ahorita nos está diciendo hasta qué punto esto no es agradable delante del Señor. Pero esta hermana, yo espero en Dios que ella se haya arrepentido, que haya pedido perdón a Dios y que haya creído a su palabra. Pero como ella, hermano, hay muchos testimonios en todo el mundo de personas que en su desesperación toman ese tipo de decisiones. Amén. Hermanos, entonces si aquí hay alguien, hermano, hay esperanza en Dios. Y ahorita lo vamos a ver en la vida de Manasés, porque este rey, hermano, era un rey pero perverso con ganas, y vamos a ver ahorita cómo Dios hablaba de él. Pero vamos a ver, ahorita vamos poco a poco, hermanos. Dice, nos quedamos fíjate, observaba los tiempos, era el número 6 de la maldad de Manasés. La séptima maldad que yo logré sacar de aquí, hermano, que yo saqué: consultaba agüeros, adivinos y encantadores. Y en Éxodo 22:18 dice: a la hechicera no dejarás vivir. O sea, tan mala era la hechicería y todo ese tipo de prácticas para Dios, que dicen: si en el campamento hay una hechicera, no la dejen vivir. Y en ese tiempo pues sabemos que la justicia era apedreándolas, ¿no? O sea, esa era más o menos la muerte que Dios mandaba: apedrear y apedrear. A la adúltera, apedrearla; al hijo rebelde, apedrearlo, matarlo a pedradas y enterrarlo en las piedras. Y ahora en este caso con las hechiceras, matarlas. O sea, Dios detesta todo eso, hermanos. Detesta esas prácticas de hechicería. Y esto era lo que estaba practicando Manasés. La maldad número 8, hermanos. Fíjate, la maldad, ya con todo esto, las consecuencias que acarrió durante todo este tiempo en su reinado, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y fíjate, yo sacaba ayer porque me llamó la atención, hermano, que desde el año pasado se venía diciendo que Benny Hinn, un predicador de la prosperidad, que en un tiempo, yo no lo puedo decir que no, Dios no lo tocó, yo no sé si él apostató más adelante, yo no lo sé. Lo que sí sé es de que hasta donde yo lo conocí, era un predicador de la prosperidad. Y me llamó mucho la atención porque tú te metes al YouTube y empiezas a ver algunas de sus declaraciones y lo ves como que sí está convertido de que hizo mal, que la palabra del Señor no se vende, que el evangelio no está en venta.
Y lo que él venía haciendo durante todos estos 20 años, o no sé cuántos años lleve él, pero habla de 20 años, cómo es de que él sembraba un evangelio torcido en el corazón de las personas. Y cómo es de que dice la palabra del Señor, fíjate, hizo extraviarse Manasés el corazón de Judá. Así como un día hizo Ezequías que el corazón del pueblo regresara a Dios otra vez y confiaran en Dios, y los libró de Sennacherib, del ejército, una intervención directa de Dios. ¿Cómo es que el pueblo adoraba a Dios? ¿Cómo es que después su hijo, hermanos, viene y con sus mentiras, con sus prácticas y con su poder del reinado, cómo es de que viene y el corazón del pueblo, hermano, lo voltea a los ídolos otra vez? Lo voltea hacia los sacrificios, a Moloch, y los separa, los aparta de su mirada a Dios. Me imagino que todos esos 50 y tantos años, o un poquito menos, porque al final se arrepintió, duró todo eso, hermano. Imagínate unos 40 años, no sé, duró todo eso. Y cómo es de que hizo que el pueblo se olvidara de Dios, hermanos. O sea, cómo a veces el ser humano, nosotros, por eso tenemos que tener mucho cuidado. La salvación es personal. A cada quien le van a pedir cuentas. A mí me van a pedir cuentas de mi salvación mía, pero me van a pedir cuentas de lo que está saliendo de mi boca en este momento. Porque a lo mejor si yo suelto un mal evangelio, más de uno lo va a creer. A lo mejor no todos. Y lo llevo a su vida que se tuerza. ¿Te das cuenta? ¿Qué responsabilidad tan grande hay, hermanos, de los que predican la palabra de Dios? Que el pecador siga viviendo en pecado porque no se le confronta con la palabra de Dios. Fíjate lo que el testimonio de Benny Hinn, yo te voy a leer un poquito. Saqué un poquito ahí de Google. Dice que él nació el 3 de diciembre de 1952 en Jaffa, Israel, lo que hoy es Tel Aviv, de padre griego y madre armenia. Inmigrantes de Grecia, fue criado en la tradición ortodoxa griega, pero se educó en escuelas católicas. Después de la guerra de los 6 días, él y su familia emigraron a Canadá. A la edad de 19 años profesó, o sea, ahí se da a entender que a la edad de esa edad, a los 19 años, él se convirtió a Cristo. Dice, profesó fe en Jesucristo. Benny Hinn ha sido criticado, aquí ya eso es hasta ahí su pequeña biografía que yo saqué, que a los 19 años él conoció a Dios en Canadá cuando se mudó con su familia, hasta ahí. Y ahora aquí más adelante viene un poquito separado, dice, Benny Hinn ha sido criticado en una multitud de áreas. Por ejemplo, su teología, la palabra de la fe, su teología de pequeños dioses. Fíjate de dónde viene esa, porque quien lo predica mucho también es Cash Luna, allá abajo, ¿no? Porque Benny Hinn, hermano, todos ellos son sus discípulos, parte de ellos. Hasta ahorita los que yo escuchaba antes que hablaban mucho de él, era Dante Gebel, Cash Luna, Maldonado y todos, y varios, pero los cabecillas de toda esa organización son ellos, hermano. Y allá en el sur, en Argentina, hay más, nomás que no me acuerdo los nombres. Pero Benny Hinn lo tomaban como un padre espiritual, a muchos de ellos. Muchos de ellos lo tomaban como un padre espiritual. ¿Querías una unción? Ve a Benny Hinn para que te eche su manto, te eche su oración y te sople, haga lo que tenga que hacer, te caigas y ya te vas con tu unción a tu pueblo, a tu ciudad, a tu país, para que ya vayas con el poder del Espíritu Santo. Eso era lo que predicaban ellos, hermano. Entonces vemos todas esas teologías chuecas, o sea, diciendo que nosotros somos pequeños dioses. O sea, esa es una herejía, hermanos. Su afirmación de que cada persona de la Trinidad es en realidad su propia Trinidad. Imagínate nomás. Sus mentiras descaradas sobre sus logros y muchas más, hermanos. O sea, te metes a su biografía y a todo lo que predicó durante toda su vida, hermanos. Y yo cuando me estaba estudiando esta vida de Manasés, me imaginaba la vida de Benny Hinn, hermanos. Un hombre que a lo mejor cuando inició se amaba a Dios. Dante Gebel cuando inició amaba a Dios. Pero ¿qué pasa en el camino? Que se tuercen. ¿Qué es lo que hace que se desvíen del camino de Dios? Yo no creo que Ezequías no le haya enseñado hasta sus 12 años, que fue cuando murió Ezequías, no le haya enseñado el camino de Dios. Pero Manasés decidió desviarse de Dios, decidió desviarse de lo que le enseñaba a su padre. Porque si Ezequías tuvo cuidado con el pueblo, de que su corazón estuviera siempre delante de Dios, pues me imagino que con su familia era mucho mejor todavía, hermanos. Que en su casa se hablaba de Dios, se hablaba de la ley, se respetaba la ley, se vivía conforme a la ley de Dios.
Manasés vivió eso hasta sus 12 años, pero él decidió torcerse en el camino, como muchos predicadores, hermano, que deciden en el camino torcerse, y empiezan bien, pero en el camino se tuercen. Y Satanás es experto, hermanos, para venir a engañarnos y meter mentiras a nuestro corazón, y nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, y a la luz de la Biblia está incorrecto. A ver, hermanos, y esto fue lo que pasó con este personaje. Por eso me llamó la atención, hermanos. Benny Hinn sostiene que es incorrecto. Fíjate, ya una vez que pasó eso, de todo eso, ya en estos tiempos de un año para acá, que es donde yo empecé a escuchar eso de que Benny Hinn se arrepintió, Benny Hinn ya no predica la prosperidad, y que Benny Hinn ahora se pelea contra aquellos que Benny Hinn, y ahorita es el pleito ese de que supuestamente lo están atacando ahora con los que él servía, con sus socios, ¿no? Benny Hinn sostiene que es incorrecto, fíjate, orar, Señor, hágase tu voluntad. Dice, a pesar de que Jesucristo lo hizo. Amén. Bueno, esa es una de sus herejías que él sigue predicando. Todavía no llego a la parte donde él ya empieza a narrar, pero ahí no lo respalda eso en Lucas 22:12. Él, una de las herejías que él predicaba era esto: Señor, dice, sostiene que es incorrecto orar, Señor, hágase tu voluntad, a pesar de que Jesucristo lo hizo. Él decía, no oren así, no es de esa manera. Ahora es mi voluntad. Ahora es yo te demando, Señor. Ahora es hazme el milagro ahora. Y es sanado ahora. Ya no es cuando el Espíritu Santo lo quiera sanar, porque depende de la fe del otro, depende de su vida también. No depende del predicador que diga, te sano ahora. No, Dios ve el milagro. Si Dios quiere, te sana en este momento. Pero es Dios, no es la persona. Y él se desvió de todo eso. Pero yo siento más que fue por sus malos consejeros y le gustó todo ese ambiente, hermanos, porque había mucho dinero de por medio. Y ya cuando te metes más atrás de su testimonio, te das cuenta que dice que él cuando comenzó fue a una congregación donde predicó una tal Catherine Pullman, y venía con toda esa rama, hermanos, y todo eso se desprende también de esa mujer. Pero bueno, eso es otro rollo. Y me voy a adelantar un poquito. Dice Hinn enseña que la fe por la fe de la persona. Voy a adelantar hasta donde dice: de esta manera ha manipulado un sinnúmero de personas para dar dinero a su causa, en la creencia de que dar dinero será la clave para la actividad de su milagro. Ni un solo de los milagros de Hinn jamás ha sido verificado, aunque muchos se han demostrado ser temporales o falsos. Y fíjate, aquí ya viene, eso es lo anterior, su vida anterior, por así decirlo, lo que él dice, lo que él confiesa. Benny Hinn renuncia, aquí ya empieza de que supuestamente él ha cambiado. Benny Hinn renuncia a la teología de la prosperidad. Es una ofensa, dice él, ya estas son de sus palabras. Es una ofensa a Dios. Lamento decir que la teología de la prosperidad se ha salido de control. Estoy corrigiendo mi doctrina de teología y todos ustedes necesitan saber eso. Fíjate, según sus palabras, él está ahorita diciendo, hermanos, que él se arrepiente de haber predicado esas doctrinas anteriormente, que se arrepiente de haber predicado lo que es todo eso de la prosperidad, y está arrepentido, dice, porque cuando leo la Biblia ahora, dice él, ya no la veo como la miré hace 20 años, dijo Hinn en el video. O sea, hay videos en YouTube donde tú ves eso. Y otra vez dice Benny Hinn, creo que eso perjudica al Evangelio, así que estoy haciendo esta declaración por primera vez en mi vida, y francamente ya no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Te das cuenta? Ahora, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ver, ya se enfrentó al mundo, ya lo declaró, ya lo dijo, que eso es ya lo que ya no cree él, que se arrepiente, ya le pidió perdón a Dios en secreto. Vamos a ver si es los frutos que dé desde ese tiempo hasta que se muera son los que van a determinar si en realidad hubo un arrepentimiento genuino. Lo mismo pasó en Manasés. Manasés abandonó las prácticas, las creencias de su padre para sumergirse en las prácticas mundanas. Fíjate, y en el 9 la otra maldad que hizo, bueno, las consecuencias de su maldad fue de que hizo que Jehová le habló a Manasés y al pueblo y ellos no escucharon. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21.
Vámonos un poquito más rápido. Yo ya te voy leyendo del 10. Te voy a leer del 10 al 18. O a ver, déjame ver, ya tú me vas siguiendo con la mirada. Dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo. Aquí es donde dice que les habló por medio de los profetas. Y les dijo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos. Ahí, hermanos, ya habían hecho enojar a Dios con todo, hermanos. Ya lo habían hecho airarse, porque les mandaba palabra con los profetas, tenían la ley y no hacían caso. En el 13 dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. En el 15 dice: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente. Fíjate lo que hizo Manasés, hermano. Derramó mucha sangre inocente en gran manera. ¿Y tú de quién crees que haya sido esa sangre, hermanos? De los que estaban a favor de Dios, de los enemigos de él, que eran los que estaban de parte de Dios, hermano. Derramó mucha sangre hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá. O sea, no solamente pecó él contra mí, sino que llevó al pueblo a que pecaran contra mí, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta qué responsabilidad tan grande hay de un líder que llevar las riendas de un lugar, hermanos? De la familia, de una iglesia, de una congregación. Hermanos, siempre hay una responsabilidad grande que Dios nos va a demandar a nosotros. En el 17 dice: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y aquí, bueno, en el 18 dice que él murió. Y fíjate, ahí nos damos cuenta. Y si nos regresamos a segunda de Crónicas, ahí en el 33, en el 10, fíjate lo que dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Así de sencillo, hermano. Dios les mandó a los profetas y cerraron su corazón duro. Y dijo Manasés: no escucho, y se acabó. Y era tan grande su maldad, hermanos, que él cometió delante del Señor. Se encendió la ira de Jehová. Manasés en el reinado, fíjate, Manasés tuvo el reinado más largo que los reinos anteriores, hermanos, de Judá. Fue la persona más responsable de la destrucción final del reino del sur, porque se dedicó a la idolatría. O sea, sobre los hombros de Manasés, hermano, recayó el juicio de Dios sobre Judá. Y sabemos que el juicio de Judá se cumplió en la deportación, cuando llegó Nabucodonosor y se los llevó a todos y destruyó el templo y destruyó todo. Y fíjate, tres partes de la Biblia donde lo nombran a él como el responsable. Te las voy a leer rápido, corrido. Segunda de Reyes 23-26. Con todo eso, dice la palabra del Señor, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés, aquí está el nombre de Manasés, le había irritado. Fíjate hasta dónde llegó la maldad de Manasés. Vamos al 24:3. De ahí mismo de Segunda de Reyes, dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y vámonos a Jeremías, en el tiempo donde Jeremías le estaba también diciendo al pueblo que se arrepintieran, diciéndole al pueblo que dándole ciertas palabras de parte de Dios, para que no cayera sobre ellos el lazo destructor de Nabucodonosor. Pero aún así lo escucharon y ya sabemos la historia. Pero aquí también vuelve a nombrar a Manasés. Fíjate lo que dice: y los entregaré, dice Dios, para terror, hermanos, a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Y ya supimos lo que hizo, ya lo leímos, ya lo estudiamos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? O sea, ¿cómo es esto? Manasés guió al pueblo por caminos de maldad, al punto que aún después de su muerte, la perversidad continuó hasta los días del exilio, que fueron los días de Nabucodonosor, en la deportación. El nombre, fíjate lo que significa el nombre Manasés, hermanos: el que hace olvidar. ¿Se dan cuenta? El que hace olvidar, ese es lo que significa el nombre Manasés.
Y bien que hizo que el pueblo se olvidara de Dios y de su ley. Los apartó. Imagínate, hermano, en México, hasta ahorita yo tengo memoria, vamos a hablar de 6 sexenios. De 6 años, 6 sexenios, años cada uno, son 36 años. Donde el pueblo, hermano, tuvo gobernadores y presidentes que solamente se pasaban uno al otro, independientemente del partido, ya todos eran lo mismo. Mataban gente, extorsionaban gente, el pueblo empezó a acostumbrarse a las mordidas, las famosas mordidas al policía, de que te para y te dice, traes una luz, tal así, ahí te va tu ticket, y ya está el otro, pues ¿cuánto le ofrezco? Y ya empiezas ahí, el diálogo entre el policía, ¿no? Y aquel, y empiezan, y entonces el pueblo, hermanos, uno se va acostumbrando que para todo hay que dar ese famoso moche, esa famosa mordida, exactamente. Yo yo tuve un hermano en la cárcel hace años, y me acuerdo que para ir a verlo, hermano, teníamos que pasar por diferentes, ¿cómo se diría? Como seguridad, donde te van revisando las cosas que llevas, lo que llevas, tus identificaciones, todo. Y en cada canigo, así cada puerta, por decirlo, de seguridad, estoy hablando del reclusorio Oriente ahí en la Ciudad de México, tú tienes que llevar tu cambio, hermanos. Pues llevas uno de 20, se lo das al primero, ya no tenías para los demás. Tenías que llevar tu cambiecito, siempre tus moneditas ahí. Porque a todos siempre te encontraban algo, y ya sabemos que el lenguaje ahí era, a ver tu ID, pues traigo, ¿cómo se llama? El IFE allá, en ese tiempo era, no, pues aquí no traes barba, y ahora traes barba, pues no te pareces, y así nada más con eso ya no te dejaban pasar. Traías tu comida ahí, todo, y tu reo o el que estaba adentro se iba a quedar sin comer, nomás porque ahora traigo barba y en la foto no traigo barba. Ok, entonces tú agarras y pones, y así sin decir nada, nomás agarras 5 pesitos, 6 pesitos y ahí. Pues ahora sí te estás pareciendo. Ahora le pasa. De verdad, hermano, yo viví eso. Mi mamá lo vivió, mis hermanos lo vivimos. Y digo, wow. El pueblo, hermano, se va acostumbrando a todo eso. Amén. Ya escuchar de que se encontró una fosa en tal lugar y 300 muertos. Ya es algo normal, hermano. Que quemaron uno en un pueblo porque hicieron justicia propia. Ya es normal, hermano. Ya escuchar toda esa maldad que para Dios está mal, que el aborto, ya es normal. Entonces, fíjate hasta dónde llega la responsabilidad de los líderes, hermanos, que van haciendo que una nación se vaya como acomodando, acostumbrando a la maldad y que ya lo vea como cualquier cosa. Que el marido ya golpeó a la mujer, ya es algo normal, ya no hace nada, ya. Entonces, fíjate toda esa maldad cómo va creciendo. ¿Te das cuenta? Y todo eso pasa en nuestras vidas también, en nuestras familias, hermanos. Los varones somos los sacerdotes de nuestro hogar y tenemos que cuidar todo ese tipo de cosas. Y no dejar que el mundo nos moldee, ni permitir ciertas decisiones en nuestra vida que agreden la palabra del Señor. Entonces, y esto fue lo que pasó con Manasés, hermano. Sobre sus hombros recayó toda la responsabilidad. Y tuvo gran parte de responsabilidad de él, hermanos, porque lo que él hizo no tan fácil se limpió. Y ahorita lo vamos a mirar. Ahorita vamos a mirar. Vamos a meternos al tercer punto, que es la humillación, la oración y la restauración de Manasés. O sea, esas 3 cosas las puse en un solo punto. ¿Cómo fue que Manasés fue su humillación? Después de ser el rey todopoderoso, ¿cómo fue humillado Manasés? Pero cómo también Manasés, estando en esa humillación, ora al Señor y clama. Y cómo es de que siendo un rey perverso, hermanos, Dios lo restaura. Aleluya. Y ahí nos muestra, hermano, la misericordia de Dios, el carácter del Señor. O sea, cómo es de que Dios, ahorita lo vamos a ver porque me puedo adelantar. Segunda de Crónicas 33. Sí, sí es, cómo Dios es misericordioso, hermanos. Vamos a ver, del 11 al 13, vamos a ver primero. Por lo cual Jehová trajo contra ellos, fíjate cómo fue, Jehová, o sea, Dios mismo trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. O sea, el rey los reyes de los asirios, hermanos, eran ese lazo fuerte que Dios utilizaba para poner en cintura a su pueblo. Y bueno, ya más adelante viene Babilonia también, ¿no? Pero fíjate, los asirios, dice, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado en cadenas, los llevaron a Babilonia. A sencillo se acabó, hermanos. ¿Y qué le pasaba a un rey en esos tiempos cuando su ciudad era asolada? ¿Y qué era lo que pasaba cuando agarraban al rey? Muchas veces lo mataban, lo tenían en su reino para que les sirviera de escarnio.
le quitaban los ojos, quitaban la lengua, según lo que se le ocurriera al rey de los asirios, en este caso, en ese tiempo era él. Pues dice que lo trataron mal, hermano. Dice, en el 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias. O sea, cuando dicen angustias, hermano, es que fue pasado por un proceso de dolor bien tremendo, hermanos. Oró a Jehová su Dios. No te vamos a pasar esa parte. Pero imagínate un personaje, hermanos, que fue poderoso, un reino grande sobre Judá, y de repente de un día para otro, hermanos, está con grilletes y en la cárcel, encadenado, siendo burla de los demás, siendo burla del pueblo, siendo burla de los reyes. Cómo se lo llevaron a Siria para hacer escarnio de su vida. Algo tuvo que ocurrir en su vida de Manasés, hermano, pero algo fuerte así, esos dolores, hermanos, que solamente tienes dos caminos: o ya te suicidas o clamas a Dios. Pero si Manasés clamó a Dios, hermanos, es porque en un rinconcito de su corazón estaba lo que su padre le enseñó cuando era niño. Porque él sí conoció un día a Dios, pero decidió seguir el deseo de su corazón y los malos consejos. ¿Ve? Pero si en ese momento él, ya siendo, fíjate, duró 55 años, creo, su reino, imagínate, no pude encontrar a qué tiempo fue de que lo agarraron, pero yo creo que ya fue un tiempo largo donde él pudo haber reinado sobre Judá, porque vamos a ver las consecuencias que hubo sobre Judá, y no pudo quitarlas ya por completo. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová. En ese momento él se quebrantó su corazón, hermanos, y no le quedó de otra, de reconocer como el hijo pródigo que había hecho algo malo, que él había regado delante del Señor y le pidió perdón al Señor. Ya me imagino ese clamor, hermano, desde lo más profundo de su ser, de arrepentimiento, de vergüenza, de todo, hermanos. Porque me imagino que por su mente pasaba y decía, híjole, yo llevé al pueblo de Israel a adorar a los Baales, y empezaba su conciencia a atacarlo, su conciencia. Y todo ese peso que traía sobre sus hombros de toda una nación, hermanos, el haber perdido el rumbo de una nación completa, en ese momento, hermanos, y el dolor que estaba sufriendo por el escarnio de los enemigos, eso lo llevó a él clamar al Señor. Y fue tanto su clamor, hermanos, que Dios lo escuchó. ¿Por qué no escuchó a Saúl? ¿Por qué a Saúl no lo rescató? Porque Saúl no se arrepintió, hermanos. Saúl decidió buscar una bruja. Saúl decidió buscar un muerto. Saúl practicó lo que Dios rechaza, de consultar a los muertos. Pero él no. Manasés, desde la cárcel, desde el calabozo, él clamó directamente a Dios como él un día había aprendido, hermanos. Solamente él sabe cómo lo hizo. Pero yo creo que cada uno de nosotros, si ya llevamos tiempo en el Evangelio, hermanos, cada uno de nosotros sabemos cuando la hemos regado, cuando hemos tomado decisiones incorrectas delante de Dios y nos ha separado del camino de Dios. ¿Cómo ha sido ese clamor de cada uno de nosotros? Si has pasado por ese proceso, hermano, de decirle, Señor, ten misericordia, perdóname, Señor. Porque en realidad, hermano, vienen los pensamientos de decir, ¿cómo puede ser posible que haya tomado esa decisión? Y 4, 5 años, 6 años caminando en el Evangelio, predicando la palabra y todo, y hoy estoy en la cantina, hoy estoy en las drogas, hoy he golpeado a mi esposa, hoy me he divorciado, hoy he hecho esto otro. Todo eso viene a tu mente, hermanos. Pero ahí solamente, hermanos, cuando ya llegas a un punto donde dice el mundo, tocamos fondo, ahí es cuando clamamos al Señor. Y el Señor tiene misericordia. El Señor nos oye, hermanos. Y dice la palabra del Señor en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la palabra del Señor, para que no pequen. Cuídense, guárdense, cumplan lo que dice la Biblia, para que no vengan consecuencias sobre sus vidas, así como vino sobre Manasés, que terminó en un calabozo. Porque todo eso viene, hermanos, en pequeñas porciones en cada uno de nosotros cuando tomamos malas decisiones. Las consecuencias de nuestras malas decisiones, hermano, siempre nos van a llegar en cualquier momento. Pero fíjate, dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, si después de esto, por tu humanidad, por lo que sea, tomaste una mala decisión y pecaste delante del Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Y eso fue algo que aplicó Manasés desde la cárcel, a la misericordia del Señor. Fíjate, porque dice en Salmo 51:17. Bueno, vamos a, sí, 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu.
Más que le llevaran un cabrito ahí degollado y la sangre derramada, el Señor se agrada de eso cuando viene de una persona de un corazón limpio. Pero cuando viene de una persona que el corazón no está limpio, que estamos siendo deshonestos delante del Señor, a Dios no le agrada ese sacrificio y los tiene como trapos de inmundicia. Y eso representa nuestros diezmos, nuestro tiempo en el ministerio, toda la obra que podamos hacer en el ministerio. Si nuestro corazón no está recto delante del Señor, todas esas obras que hacemos son como trapo de inmundicia, hermanos. Todo eso no sirve delante del Señor y no está tomado en cuenta. Pero si nosotros con un corazón limpio, honesto, y pese a nuestras imperfecciones, seguimos adelante, hermano, esas ofrendas delante del Señor son buenas. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que quiere el Señor. El hecho de diezmar, el hecho de ofrendar, el hecho de venir y estar tocando un instrumento, el hecho de estar en la puerta, el hecho de dar clases, de estar aquí predicando, hermano, eso ya es una obra que nosotros añadimos para las recompensas. Y que Dios se agrada, y es un mandato de Dios que dice que tenemos que hacer nuestra obra en el ministerio, pero viene consecuencia de, no para yo cubrir mis cosas que estoy haciendo. A Dios lo que le agrada es un corazón contrito, un corazón humillado delante del Señor, un corazón que le agrade a Él, que le reconozca como el Rey y Señor de sus vidas. Amén. Fíjatelo, y seguimos leyendo. Al corazón contrito, dice la palabra del Señor en Salmo 51, 17. Y humillado, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Lo que estaba diciendo David. En traducción en lenguaje actual, este versículo dice: para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Así de sencillo, hermanos, la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Si hay una debilidad que Dios tiene, hermanos, es que nosotros lleguemos en su presencia con trinidad. A Dios no le interesa si le traen las carretilladas de dinero, hermanos, porque eso no le sirve. Dios lo que le interesa, lo que Él quiere es el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que Él quiere, hermanos. Él no quiere nuestras obras. Él quiere que nuestras obras vengan como consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Pero lo primero que Dios acepta de nosotros es un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón contrito. Y ese corazón, hermanos, Dios no lo desprecia. No lo desprecia. Y fue lo que pasó en la vida de Manasés. Manasés estuvo en el calabozo y desde ahí clamó. Y Dios miró su corazón, que era un corazón contrito y humillado. Y Dios fue movido a misericordia. Y vamos a ver lo que hizo Dios con él. Fíjate, vamos a ver nos quedamos en el 13. En el 13 dice, del 33 de Segunda de Crónicas, dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjate por qué proceso tuvo que pasar Manasés, hermanos, para poder reconocer que Jehová era Dios. Pero si Manasés no hubiera clamado a Dios desde ese calabozo, hermanos, si él no hubiera clamado y él se hubiera mantenido en ese calabozo todavía con la obstinación en su corazón, con la rebeldía, ahí se hubiera quedado y la historia hubiera sido otra, hermanos. Ahí se hubiera quedado, así como Saúl un día, así se quedó en la historia, como aquellos que se los tragó la tierra, así hubiera sido su final. Pero como clavó en el último momento de su vida, hermanos, fíjate cómo Dios es tan misericordioso que le dio otra oportunidad. Y la Biblia no dice cómo, pero dice que lo restauró a su reino en Judá. Y desde ahí, hermanos, Manasés comienza a hacer una limpieza. Ya no pudo limpiar todo. Lo que sí tenemos que, hermano, comprender es que las consecuencias de nuestras malas decisiones ahí van a estar. Vamos a poder cambiar algunas cosas, pero no todo. Ya nomás nos queda depender de la misericordia del Señor y de la gracia de Dios. Pero hasta donde podamos trabajar para cambiar esas consecuencias que nos acarrean nuestras malas decisiones. Porque la historia de Manasés, hermano, se repite muchas veces en muchas vidas de cada uno de nosotros, en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, con cualquier decisión que tomamos, como solteros, como casados, como ancianos. Hermano, parece ser que es la vida de cada uno, hermanos. Y siempre tenemos que llevar todo nuestro corazón a la presencia del Señor. Fíjate en el 14 lo que dice:
Después de esto, fíjate, de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofer, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. En el 15 dice, así mismo, fíjate, ahí empezó el trabajo, hermano, lo que empezó a hacer, ahí así mismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Vemos las obras que empezaron a ver de Manasés después de su conversión. Después de que nosotros nos convertimos, hermano, lo primero que tenemos que hacer cuando la palabra del Señor viene a nuestras vidas es empezar a limpiar, quitar todo y empezar a darle un cambio drástico a nuestra vida. Si yo robaba, ya no robo, ahora doy. Si yo mentía, ya no miento, ahora hablo verdad. Si yo era un adúltero, ya no adultero, y ahora me comporto como debe de ser. Y así, hermano, cualquier tipo de obra de la carne, hermanos, empezarla. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos viviendo, hermanos, y a la luz de la Biblia sabemos si estamos bien o no. Hay que ajustar nada más, eso es todo, como lo hizo Manasés. Y eso es lo que Manasés empezó a hacer. Dice, así mismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Dice en el 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová. Mandó a toda la nación ahora sí que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Nos damos cuenta? La obra, el impacto que tuvo Manasés en su corazón de parte del Señor. A veces, no todos somos como un José, por ejemplo. José nunca pecó, por así decirlo, por pecados graves, ¿no? Se mantuvo firme, pese a las pruebas tan duras que tuvo. Él sí pudo haber dicho, él, Sadra, Mesa, Abednego, Daniel, pudieron haber dicho, yo me justifico porque me llevaron a una nación que no me quedaba de otra más que comer de la comida del rey. Pero aún así ellos se guardaron, hermano. ¿Nos damos cuenta? Ellos no pecaron contra Dios en pecados que a Dios le desagradaran. Sabemos que todos pecamos de alguna manera o de otra. No somos perfectos. Pero hay ciertos pecados, hermano, que a Dios le desagradan. Esas prácticas que no podemos dejar. Entonces, eso es lo que tenemos que ir limpiando. Limpiando, cambiando, hermanos. No todos somos un José, pero sí a lo mejor algunos somos un David. Somos un Manasés, que a lo mejor, fíjate, Manasés se brincó la barda, hermanos. De plano se brincó la barda Manasés. Ahora, David, pues normalmente tuvo una caída con esta mujer, ¿no? Y Dios aún así a los dos, en diferentes tiempos, los perdonó. La misericordia de Dios los abrazó. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían un corazón contrito y humillado delante del Señor. A ver, hermanos. Amén. Fíjate, 2 de Crónicas 7:14, ya nomás para terminar y para complementar esto, dice la palabra del Señor: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, hermanos. Entonces no hay pecado que Dios no perdone, hermanos. Amén. Y entonces, si ya pecamos, vamos a enderezarnos y vamos a pedirle perdón al Señor, y que Dios restaure y que vengan esos buenos tiempos, porque dice la palabra del Señor: y sanaré su tierra. Y dices tú, bueno, mis hijos ya se perdieron. Tú ten confianza en Dios. Dios sabe lo que hace. Dios nos va a traer otra vez. ¿Te das cuenta? A lo mejor Ezequías oraba por su hijo, que yo no lo dudo que oraba por su hijo, porque ha de haber dicho: yo ya voy a morir y mi hijo solo tiene 12 años. Y a lo mejor lo ponía delante del Señor, y Dios tuvo misericordia de él a largo tiempo. Ahí estuvo la misericordia del Señor. Le dio una oportunidad en ese calabozo para que él volteara su rostro a Dios, y Dios lo rescató de ese lugar, hermanos. Pero lo que hizo falta ahí era que Manasés se arrepintiera. Y ya nada más te voy a leer un comentario de Matthew Henry. Dice el comentarista: entonces supo Manasés que Jehová era Dios capaz de librar. En ese momento, fíjate, lo conoció como Dios de salvación, aprendió a temerle,
confiar en Él, amarle y obedecerle. Desde este momento tuvo un nuevo carácter y anduvo en nueva vida. ¿Quién sabe qué torturas de conciencia que tengas de dolor, qué miedo de la ira, qué remordimiento y agonía? Está diciendo el escritor, está hablando como al público, ¿no? Y soportó cuando miró sus muchos años en apostasía y rebelión contra Dios. O sea, a veces nosotros nos recuerda, ¿no?, todos esos años y nos tenemos que arrepentir, habiendo dirigido a miles al pecado y a la perdición, en su culpa sangrienta por perseguir a los hijos de Dios. ¿A quién puede reclamar? Dice que el camino al cielo está bloqueado cuando ve que entra un pecador como este. Piensa lo peor de ti mismo. He aquí, uno así tan malo que haya el camino al arrepentimiento. Pocas palabras, ¿cómo podremos nosotros juzgar a alguien que entra por esa puerta tan lleno de pecado que decimos, este ya se ganó el infierno a pulso? Pero si él viene y clama al Señor con un corazón contrito y humillado, hermanos, Dios lo toma, lo restaura, hermanos. Si cambia su vida, hermanos, de una manera radical, amén, ¿cómo nosotros podemos juzgar eso? No, hermanos. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Dice, he aquí uno así tan malo que haya el camino del arrepentimiento. Estamos hablando de Manasés. Y aquí le habla al público, no te niegues eso que Dios te ha negado. Eso que Dios no te ha negado no es tu pecado, sino tu dureza muchas veces de corazón, lo que te cierra las puertas al cielo. O sea, a veces estar en un corazón obstinado, hermanos, y no reconocer que Dios tiene misericordia, eso es a veces lo que más nos lleva al infierno, y no el hecho de no arrepentirnos, porque por el pecado Jesús ya dio su vida en la cruz del Calvario. Él ya nos lavó, pero muchas veces somos obstinados en el corazón, hermano, de no querer dejar la maldad, las prácticas paganas, que a veces eso es esa obstinación. Y no es de que no se pueda, es la obstinación de nosotros la que no nos deja entrar al cielo. Pero Dios ya dio el pago. Jesús ya pagó con su vida para que nosotros tuviéramos acceso gratis a la entrada del cielo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Mientras te voy dando la conclusión, dice, Dios no pasa por alto nuestros pecados. Eso sí, hermanos, Dios no pasa por alto nuestros pecados. Pero si nos arrepentimos en verdad, nos perdona. Lo único que queda son las consecuencias, hermano. Entonces, para eso siempre hay que pensar antes de tomar una decisión, porque las consecuencias pueden ser fatales. Dios nos perdona el pecado, hermano, pero las consecuencias muchas veces ahí quedan. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y nuestro hermano Eric nos va a acompañar con el teclado. ¿Qué te parece si en esta hora hemos aprendido de Manasés, hermanos? Un rey que fue perverso en sus inicios, heredó un reino a los 12 años, pero cómo fue de que ya estando en aflicción se arrepiente y Dios tiene misericordia y lo vuelve a restaurar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Y si tú crees que hay parte de esta palabra que en tu corazón, como que tú notas que estamos mal delante del Señor, hermanos, para eso son estos tiempos, hermanos. Para escuchar la ley, la palabra de Dios, y ver qué es lo que en nuestras vidas no cuadra con la palabra de Dios. Qué es lo que está chueco, qué es lo que no está derecho. Y estos momentos, hermano, es para arrepentirnos, pedirle perdón al Señor con un corazón contrito y humillado, y Dios puede restaurar nuestra tierra. Dios restaura nuestras vidas, restaura las vidas de nuestras familias, restaura, hermanos, todo, nuestra economía, nuestras finanzas, restaura nuestra mente y nos saca todos esos pecados que nos asedian, hermanos. Dios nos hace libres. Así es que en tu lugar, hermanos, si tú reconoces esto, ¿por qué no pones delante tu vida de Dios? Solamente tú y Dios, hermano. Olvídate del hermano que tienes a un lado, olvídate del predicador, solamente tú y Dios. Dile, aquí está mi vida, Señor. Solo tú sabes cómo he vivido. Solo tú sabes las decisiones que he tomado, Señor. Tú sabes, Dios, si yo he pecado delante de ti, Dios. Si mis pecados, mis decisiones han sido muy gravosas delante de tu presencia, Dios. Te pido perdón, Señor Jesús. Perdóname, Rey de Gloria, Señor. Perdóname, Padre mío, Dios, por la maldad de mi corazón, Señor. Perdóname por los pecados que he cometido, Señor. Y si tú quieres, allá en tu lugar, confiésale al Señor tus pecados y dile que te perdone por cada pecado, por cada mala decisión que has tomado.
porque a lo mejor no has caminado, llevado a tu camino por el camino de la salvación, porque a lo mejor como líder has descuidado tu relación con Dios y has permitido y has guiado al pueblo, a la iglesia, a tu reunión, por caminos que no son correctos, porque a lo mejor hemos permitido el pecado, que el pecado crezca en nuestros hogares. Yo no sé qué pecados haya en tu vida, hermanos, pero Dios sí lo sabe, y Dios espera que se los confieses. Dios quiere que confieses tus pecados delante de su presencia, porque Él quiere perdonarte, Él quiere restaurarte, Él quiere hacer la obra en ti, hermano. Solo ten un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado delante de su presencia, y dile: Señor, perdóname, Dios, perdóname, Padre eterno, perdona la maldad de mi corazón, Señor, perdóname, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sane nuestro corazón, Dios. Que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús, Dios, lave el corazón, Dios, de cada uno de nosotros, Dios, y que perdone nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, rogándote que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Padre eterno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Rey de gloria, Dios. Tú eres real, tú eres palpable, Dios mío, Señor, en nuestras vidas, Señor. Oh, Rey de gloria, aquí están nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Lávanos, límpianos, límpianos, Señor. Limpia nuestras vidas de todo pecado, Señor. Y ayúdanos, Padre mío, Señor, a que pongamos en práctica tu palabra cada día, Señor. A que tomemos decisiones, Dios, correctas, buenas, que no agredan tu palabra, Señor, para recibir tus bendiciones, Señor. Para que tú restaures nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Ayuda la vida de cada varón en este lugar, Señor. Ten misericordia de sus vidas, Señor, de los varones. Haz el milagro en sus vidas, Señor. Levántalos, Señor. Límpialos. De cada joven, Señor. Ten misericordia de cada joven, Rey de gloria, Señor, que la vida de joven no es fácil. Hay muchos tropiezos, hay muchos problemas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos por cada joven de este lugar, Señor, que tú hagas la obra en su corazón, Señor. Que desde su juventud ellos aprendan a entregarte su vida, a confiar en ti, Señor. Que aprendan a clamar a tu presencia. Ten misericordia de la vida de cada joven, Señor. Haz un milagro en su corazón, Señor. Transforma sus vidas. Límpialos, Señor. Convéncelos de pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Por la vida de cada mujer, Señor. En el nombre de Jesús, toma la vida de cada mujer, Rey de gloria. Solo tú sabes las luchas que hay en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Dios mío, conforme a tu misericordia en sus vidas, conforme a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, haz un milagro en la vida de cada mujer de este lugar, Señor. Ayúdale, Dios mío. Dios, dale la fortaleza para seguir adelante, Rey de gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo las levante, Señor. Ten misericordia de cada mujer, Dios. Haz un milagro, Dios mío, Señor. Solo tú sabes la necesidad que hay en este pueblo, Señor. Solo tu Espíritu Santo sabe, Señor. Yo solo clamo por tu misericordia, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Dios, en nuestras vidas. Por la vida de cada niño, Señor, que a diario se enfrenta a peligro, Señor. Dios, ten misericordia de la vida de cada niño, Dios, y pon esa sabiduría en sus padres para guiarlos por tu camino, Señor. Ayuda, Señor, a cada niño, protégelo, Dios. No permitas, Dios, que la maldad de este mundo los toque, Señor. No permitas que los niños sean dañados, Dios. Ten misericordia de sus vidas y guárdalos, Señor. Guarda la vida de cada niño, Señor. Protégelos, Padre mío, Señor, y guíalos por el camino del bien, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Rey de gloria, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Ahí en tu lugar, dile a Dios: gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por tus misericordias.
Gracias, mi Señor, porque sabemos que vienes pronto y estás preparando nuestro corazón para tu llegada, Señor. Porque somos la novia, Señor, la novia del Cordero. Y tú estás preparando, limpiándonos cada día con tu palabra para aquel día, Señor, en el cual nosotros nos encontremos en tu presencia. Aquel día cuando tú nos llames a tu presencia. Señor, gracias, Señor, por limpiarnos cada día, Señor. Bendice la vida, Señor, de cada predicador que se arrepiente de sus herejías. Bendice la vida, Dios mío, Dios, de cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Bendícelos y haz la obra, Dios, que tengas que hacer en sus vidas. Así como la hiciste en la vida de Manasés, así haz con nosotros y con la vida de todo aquel que se arrepiente delante de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por todo, Padre eterno, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre eterno, Dios. Eres bueno, Dios mío, Señor. Eres bueno, Señor. Todo el tiempo, Dios, tú eres bueno, Dios mío, con nosotros. Eres fiel, Señor. Tu fidelidad es muy grande, Señor. Que mientras estamos vivos, Señor, hay una esperanza, Dios, para salvarnos. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias por este camino. Gracias por tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por esta vida nueva que nos has ofrecido. Gracias por todo, Rey. Eres bueno, Dios. Eres maravilloso, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esas oportunidades que nos das, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, Dios bendito, Señor. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Hemos terminado. Bendito sea el Señor.